Ahí está. Buenísimo. Bueno, entonces, uy, las chicas se fueron. No están. Ahí vendrán. Bueno, entonces estábamos en que este cerebro evolución, ¿sí? En evolución permanente, llegó el momento en donde hoy puede tener una estructura y relacionar estas tres partes. Lo triuno implica eso, lo reptiliano, lo mamífero y lo humano. Por lo cual nosotros tenemos una estructura de organización, planificación y temporalidad. Nosotros sabemos lo que es el tiempo. El cerebro humano pudo, gracias a esto, determinar tiempo y espacio. ¿Sí? Un perro no sabe si es salvo por la hora de la comida o por el sol, qué hora es o qué momento del día, ¿sí? No se organiza en este concepto porque somos nosotros los que tenemos esa capacidad, la capacidad de organización temporoespacial. Y cuando una persona tiene problemas de orientación temporoespacial, está diciendo justamente que hay un daño dentro de la corteza cerebral, porque ese es un medidor muy básico de eso. Puede ser algo grave, como no, puede ser netamente de un problema del funcionamiento cerebral según la edad. Y entonces ahí nos vamos a asignar a la plasticidad cerebral. Plasticidad, esto sí pónganlo, plasticidad cerebral, porque vamos a ver de qué se trata la plasticidad cerebral. Plasticidad cerebral. Plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral es la capacidad que tiene nuestro cerebro de adaptarse, reorganizarse y modificarse durante toda su vida. Esa es la plasticidad cerebral. Plasticidad. Plasticidad cerebral. Nos permite adaptarnos todo el tiempo, adaptarnos, reorganizarnos, modificarnos durante toda nuestra vida. ¿Y por qué es importante esto para una T? Es importante porque la neuroplasticidad cerebral hace, a diferencia de lo que se creía hace unos años, que las neuronas mueren y no se regeneran, no es verdad. Se regeneran, mueren, pero nacen otras, porque la neuroplasticidad le permite al cerebro readaptarse. Y es importante para una T, por lo que yo les decía antes, que ante la pérdida de un miembro, de una mano, de una pierna, de los ojos, de la visión, mejor dicho, de la visión, de la audición, ¿sí? De la movilidad, el cerebro crea nuevas adaptaciones. Eso se llama plasticidad. Crea nuevas adaptaciones para adaptarse al medio, ¿sí? Eso nos identifica como seres humanos. ¿Por qué? Porque, nada, un perrito ciego ya no va a andar por todos lados. ¿Por qué? Porque no puede tener plasticidad cerebral. Él no puede buscar una adaptación, ¿sí? Lo que va a tener seguramente es alguien que lo cuida, un humano que lo cuide, que lo ayude, pero no va a tener un modo de adaptación. En cambio, el humano puede perder la vista perfectamente, pero se puede manejar solo, porque el cerebro logra adaptar diferentes otras cosas, por ejemplo, la audición, el tacto, el olfato, ¿sí? La percepción, si nosotros que vemos decimos, ¿cuánto hay de distancia a aquel sonido que escucho? Posiblemente no sepamos. En cambio, un ciego, cuando que no ve, lógicamente, escucha un sonido, puede saber a qué distancia se encuentra ese sonido, porque la neuroplasticidad se lo permitió. Me encantaba tu relato antes de que se cortase, me gustaría que me lo termines de darle forma. Entonces decía Pancho y vos veías que no iba. Que no le salía. No iba. Le llevé hasta la salita, le tomaba con la presión, tenía muy alto, le di con una pastilla, se sentó, como siempre, la hacen sentar un rato para ver si lo Sí, baja. Bueno, le miraba a los chicos, no se acordaba de los chicos, yo ajá, lo miraba y le digo, me dice él, los niños, le digo, es David. Y no me decían, entonces me levanté, le dije al doctor, doctor, acá hay algo raro, al papá de mis hijos no le sale el nombre de los chicos, y él nunca fue así.
claro, Lo volvieron a tomar la presión y ahí nomás le llevaron hasta el hospital y al llegar hizo una ACV. claro, Sí. claro. ¿Hizo un ACV isquémico o hemorrágico? Eh, me dicen que fue en el cerebro un poquito, que Sí. tuvo como un coágulo. Hemorrágico. Sí. Isquémico habla de la electricidad, hemorrágico de la sangre. Cuando hay mucha presión arterial, a mayor Sí, presión arterial, hay sí, mayor flujo sanguíneo hacia el cerebro, lo cual puede sí, sí, colapsar las paredes, ¿sí? Las membranas sí, cerebrales y dañar. A veces sí, quedan coágulos y ese, sí, donde se apoyó el coágulo, en el área que se apoyó, es sí, donde va a tener el daño cerebral, que va a poder sí, sí, implicar o el habla o el movimiento o XXC, depende de dónde está instalado. El isquémico, como tiene que ver con la electricidad, muchas veces rápidamente salen del ACV isquémico y no tienen secuelas inmediatas, tienen secuelas de lentitud en el habla con el tiempo. Pero cuando es hemorrágico, generalmente tienen secuelas muy notorias. Entonces, ahí lo que vos estás reflejando es perfecto lo que hiciste. Vos tomaste un biomarcador, ¿no? sí, Eso es sí, un biomarcador. Tomaste un sí, biomarcador, que era que él generalmente se acuerda de todo. Y en este sí, sí, momento no te podía decir lo que él tuvo ahí en ese espacio, cuando no podía decir Pancho, se llama afasia, ¿sí? Una falta de locución, no podía decir, ¿sí? sí, sí, Él sí, sabía tal vez lo que quería decir, pero le salía otra cosa. El AT sí, 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 corrige la afasia, por ejemplo. Nosotros como AT vamos a tener pacientes donde le vamos a corregir los problemas que tienen en las fascias donde más van a trabajar. Y es un trabajo muy lindo porque le pueden volver a dar a la persona todo esto, memoria, ejecución, habla, movimiento. Así que es maravilloso. El ACV es el gran motor de nuestro trabajo. La mayoría de nuestros pacientes van a venir con lesión cerebral. ¿Por qué? La lesión cerebral, por cualquiera de las conductas que hoy tiene el humano contemporáneo, se pueden dar. Estrés, alcohol, sedentarismo, obesidad, tabaquismo, consumo de sustancias, falta de ejercicio físico. O sea que hay una gran cantidad de gente que va a tener ACV ahí afuera en el mundo, porque la mayoría viven con esas conductas, ¿sí? Digamos, todo es conductual en nuestra vida. Entonces, Mónica, ¿y las convulsiones de dónde generan? ¿Más por fiebre? Mi hijo, fue sí, la convulsión, fue por fiebre. ajá, La primera convulsión fue por fiebre. Mi hijo tuvo tenía 1 año cuando meningitis, le agarró la primera convulsión. no hizo meningitis, No, ok. Bueno, convulsiones, es muy interesante con las convulsiones. Otros pacientes que nosotros vamos a tener son pacientes con epilepsia refractaria que hacen convulsiones muy seguido, muy seguido. sí, sí. La propensión a que un niño, en este caso, haga convulsiones tiene que ver con un mal funcionamiento de ese intercambio de gases a nivel cerebral. Ese intercambio de gases que nosotros en auxiliar de enfermería lo vemos con el tema del ingreso y el egreso de aire, es toda esa dificultad que tiene el cerebro de hacer ese trabajo de manera mecánica. Y entonces, ¿qué solución le encuentra el cerebro? Convulsionar. Es como desenchufar, no sé, listo, hay una baja tensión, desenchufo todo para que todo no colapse, para que no se me quemen los electrodomésticos. Bueno, cuando el cerebro convulsiona, se está evitando un problema mayor. Lo que yo no tengo es que tener convulsiones a repetición, primero porque la paso horrible y mi familia se asusta y es un riesgo, porque si me da una convulsión manejando choco y si me da una convulsión haciendo un deporte me puedo morir. Digo, hay un montón de razones por las cuales evitamos con anticonvulsivantes como el valproato de sodio
que sucedan las convulsiones. Pero la convulsión febril es muy común, porque el cerebro, ante tanta temperatura y presión sanguínea, se desconecta. Así que es mejor que haga una convulsión ante la fiebre, que por fiebre, en vez de convulsionar, haga meningitis, ¿sí? Digo, inflame las meninges. O sea, que la convulsión tiene mala prensa, es una cagada, eso seguro, pero es para el cerebro un método de escape inmediato, ¿sí? Bueno, volvemos a lo que es la plasticidad cerebral. Entonces, la plasticidad cerebral es esa capacidad del cerebro de adaptarse a nuevas situaciones, para seguir viviendo, para modificarse y reorganizarse. Entonces, uno puede perder la vista y logra adaptarse y va a estudiar, va a hacer cosas, le van a dar herramientas, va a tener un acompañante terapéutico que lo ayude a adaptarse a esta nueva vida y aprenda cosas nuevas que les sirvan para esa adaptación. Hay plasticidad negativa y positiva, por supuesto, ¿no? ¿Por qué? Porque así como nos podemos adaptar a cosas buenas, nos podemos adaptar a cosas malas, ¿sí? A drogarnos, a tener conductas violentas. O sea, digo, la neuroplasticidad habla de que esa conexión, esa sinapsis entre neuronas, yo después les voy a poner un gráfico de lo que es la sinapsis y de qué depende, puede ser positiva para lograr adaptarme al medio y estar bien y lograr cosas positivas, como también me puedo adaptar a determinados consumos y a poder tener una adaptación a ese consumo que me permita vivir en esa situación y no puedo salir de ahí fácilmente. ¿Por qué? Porque me adapté. Esa neuroplasticidad, en vez de ser positiva, es negativa, ¿sí? O sea, digo, en definitiva, cuando estamos hablando de plasticidad, siempre estamos hablando de adaptación, pero nunca estamos diciendo una buena. Puede ser una a cualquier cosa. Me puedo adaptar a vivir mal, me puedo adaptar, gran trabajo de la T, a sacar a las personas del dolor. Hay personas que se adaptan al dolor, se adaptan, viven quejándose de un dolor físico, por ejemplo, se adaptan. Y eso se llama alodinia emocional, que lo veremos en su momento. Entonces, de lo que nosotros más nos vamos a centrar es esta sinapsis entre las neuronas. Pongan esa palabra porque es importante. ¿Sinapsis? La sinapsis entre las neuronas. Sinapsis entre las neuronas. Las sinapsis son impulsos electroquímicos entre las neuronas. Las sinapsis entre las neuronas Son impulsos electroquímicos de electricidad y sustancia química. impulsos Impulsos electroquímicos entre las neuronas. químicos. Entre las neuronas. Entre las neuronas, que son células, ¿no? Las neuronas son células, así como tenemos células del corazón, células de la piel, células del hígado, células de diferentes tipos de células. Un tipo de célula muy compleja, pero una célula al fin tiene un núcleo, tiene una membrana, tiene lo que vamos a ver de célula lo vamos a ver en auxiliar. Acá no lo vamos a ver, pero acá vamos a ver la sinapsis neuronal. Vamos a verla, ¿por qué? Porque vamos a aprender medicaciones que tienen que ver con esto, con los neurotransmisores, que se pierden cuando hay daño cerebral. Dijimos antes que la amígdala secreta sustancias, neurotransmisores, ¿sí? O sea, la amígdala está dentro del cerebro, el hipocampo está dentro del cerebro, los hemisferios cerebrales y el neocortes. Ya sabemos varios nombres, hay más. Cada lugar tiene neuronas, o sea, células. Esas células tienen
funciones diferentes, ¿sí? Y hacen conexión unas con otras. Una se abre, sacan unos pelitos, otra que está cerrada se abre, toman esos pelitos, se cierra, abren con otras, es decir, cuando lo vean en el gráfico van a ver qué interesante, todas esas ramificaciones que tiene la neurona, ¿sí? Que se llaman acciones, esos pelitos envían neurotransmisores, o sea, actividad eléctrica y química. Cuando hay una falla en la actividad eléctrica del cerebro, en personas que tienen un daño cerebral, la falla de electricidad da una falla de conexión, ¿sí? Y la persona tiene determinados síntomas. Cuando la falla es química, pasa lo mismo, porque es electroquímica, tiene que estar las dos cosas. Si le falta una proteína, la proteína tau, si le falta los betamiloides, todo lo que vamos a ver que son las sustancias químicas, eso hace que también la sinapsis sea débil y la persona tenga síntomas. Síntomas que siempre tienen que ver con las funciones ejecutivas. Volvemos a lo que vimos antes. Entonces, estamos hablando de acá abajo nuestro cráneo, nuestro cerebro, zonas del cerebro, nuestro cerebro reptiliano, donde está el sistema límbico, tiene la parte más primitiva y rudimentaria, que tiene que ver con la supervivencia. El cerebro mamífero, ya la parte de la zona de la amígdala y del hipocampo, empieza a tener las emociones, empieza a absorber ese estímulo y no solo se protege por la supervivencia como el reptil, sino también reacciona con emociones. Y después nuestra estructura humana, que ya es un cerebro que tiene la zona del neocórtex y los hemisferios cerebrales. Y entonces ahí donde hay células que tienen la inteligencia emocional e intelectual, hacen sinapsis, o sea, se abre una, esta chupa, esta sale, esta, todo un circuito neuronal. Si hay falla eléctrica o química de esos transmisores, la persona va a seguir sobreviviendo, sí, va a tener emociones, sí, pero por ahí no se puede organizar, ni pensar, ni ejecutar, porque en esa zona está el conocimiento intelectual. ¿Se entiende? ¿Cómo funciona van a ver gráficos, pero me interesa mucho que el contenido de palabra del lenguaje, cuando vean el gráfico, sepan a dónde meterlo. Pues si yo pongo gráfico y explicación, pero no lo explico así, es como que no va. Digo, lo miro y digo, ¿y el gráfico qué carancho me quiere decir? Entonces, en todo nuestro cuerpo hay células, todo nuestro cuerpo. Acá, en este curso, vemos las células cerebrales, que las células cerebrales están en todo el cerebro, en esas tres partes y en todo el resto de lo que vemos después, en cada partecita del cerebro, y tienen funciones distintas. Y hacen lo que decíamos antes, la plasticidad. Cuando funciona mal un sector, las otras neuronas del otro sector compensan esa falta y hacen una sinapsis más adaptativa para que podamos seguir haciendo las cosas. Por lo cual, nosotros, si tuviéramos ELA, ¿sí? Esclerosis lateral amiotrófica, como el diputado, que no sé si falleció o sigue vivo, pero que tenía o tiene ELA, el tipo seguía en sus funciones. ¿Por qué? Porque había un dispositivo electrónico que de su pensamiento él podía dar a través de una computadora las palabras. Y esa computadora con un parlante emitía la voz. Eso estaba pensando el tipo. Ahora, qué loco, ¿cómo hace esa computadora que está conectada con electrodos para saber? Y porque hay neuronas que están haciendo sinapsis. Y dependiendo de qué lugar del cerebro está haciendo la sinapsis, es la respuesta que el tipo va a tener. Si yo quiero comer, todo mi cerebro no está funcionando. Está funcionando más mi cerebro límbico, que activa mi parasimpático y dice, che, tengo hambre. ¿Sí? Si yo quiero jugar a la pelota, voy a activar otra zona del cerebro, que eso va a activar mi parasimpático para poder correr. Digo, cada actividad responde a un área del cerebro, pero todas las áreas del cerebro tienen
esas neuronas que hacen sinapsis electroquímica. Si falla la electricidad o falla la química cerebral, la persona esa función la va a hacer mal o no la va a poder hacer. Va a estar lento. ¿Qué pasó con este muchacho que no podía decir Pancho? No podía decir Pancho porque el área del habla está en la zona occipital. Entonces, si esa isquemia cerebral, si esa, mejor dicho, esa hemorragia, porque fue un coágulo, si ese coágulo se apoyó en la zona del habla, va a tener problemas para hablar o para entender, ¿sí? Si se alojó y no se drenó, esa persona va a seguir con ese problema. Si se pudo resolver con medicación o cateterismo, se puede resolver el problema solo con terapia. ¿Por qué? Porque esa persona ya quedó con una lesión. No se puede salir de la lesión como si nada. Es como un infarto. El infarto es una grieta en el corazón, la grieta queda. ¿No me voy a morir? Posiblemente no, pero el corazón ya quedó con una grieta. Bueno, ahí el cerebro quedó con un daño que con mucha terapia de la mano de una T puede salir, volver a hablar bien, volver a escribir. Hay personas que quedan con hemiparesia o parestesia, la mitad del cuerpo inmovilizado, o la mano, o la pierna, o caminan lento. Bueno, el AT corrige eso. ¿Por qué? Porque el AT sabe que eso pasó porque hubo un daño cerebral en tal zona y sabe qué cosas hacer para resolverlo. Algo importantísimo que sí tienen que saber, esto, bueno, estamos hablando de la plasticidad, que el cerebro se adapta, la sinapsis de la neurona, de dónde viene eso, de nuestro cerebro triuno, todo, las emociones, todo está relacionado. Ahora bien, algo que tienen que tener muy presente y fundamentalmente es que el cerebro funciona cruzado. Mi lado izquierdo del cuerpo lo maneja mi lado derecho del cerebro. Y a la inversa. O sea que cuando hay un daño en el lado derecho de nuestro cuerpo, ¿sí? Un síntoma, hubo un daño cerebral del lado izquierdo. Y dependiendo qué parte del cuerpo y con qué intensidad, sé cuántas ramificaciones tienen. Todavía sin ver una tomografía computada. Yo entro de un paciente y cuando voy estableciendo el informe y empiezo a escribir, hola, ¿cómo se llama? No me sabe decir, no puede esto, no puede. Entonces pongo afasia de locución, perfecto. Levante esta mano, haga esto, le hago comprobación y digo, lateralidad tal, daño, posible daño cerebral, lado tal. ¿Sí? Digo, toda esta observación nos permite dar cuenta de dónde está el daño y la evolución de ese daño, ¿sí? Hay un término que usamos mucho que se llama ventana. La ventana es el tiempo, esto pónganlo porque también va a ser parte de los informes que ustedes hagan. La ventana es el tiempo que transcurre entre el daño cerebral y cualquier otra cosa. O sea, la ventana de tiempo, ¿no? Es un Ventanas el espacio de tiempo. tiempo. Claro, la ventana es un espacio de tiempo. Sí. Si yo le pregunto a una persona, ¿cuál fue la ventana entre el accidente cerebrovascular y el comienzo de la rehabilitación? Le estoy preguntando, o me están preguntando, ¿cuánto tardó en empezar la rehabilitación después que tuvo el ACV? Si una persona tiene un ACV hemorrágico, puede hacer otro hemorrágico. Si tuvo un isquémico, seguro va a ser un hemorrágico, eso es seguro, va a ser otro. Siempre con una ventana de entre 6 meses y un año. Siempre se repiten, si es isquémico, hemorrágico. Si es hemorrágico, a otro hemorrágico. A veces en los hemorrágicos no se repite, en el isquémico siempre, ¿sí? En el que es electricidad y no sangre, ¿sí? Siempre se repite. Ahora, el tema es con qué ventana. Yo, si tuvo este, tengo que evitar que se dé la ventana en la que va a volver el otro. ¿Cómo?
controlando la presión arterial, ajustando la medicación cardiológica y cerebral, anticonvulsivante, haciendo las actividades físicas y haciendo las actividades cognitivas. Así retraso o evito que se dé el otro. Pero hay siempre una ventana, eso es un espacio de tiempo entre que pasa una cosa y sucede la otra, ¿sí? Eso ténganlo presente, porque cuando ustedes toman un paciente que tiene ACV, saben que hay ventanas posibles, ¿sí? O sea, espacios de tiempo posibles entre una cosa y la otra. La sinapsis en el aprendizaje, esto va para todos, niños, grandes, adultos, mayores. Sinapsis, esto es un título. Sinapsis en el aprendizaje. Esto es re importante. Bueno, todo es importante, pero esto es súper importante porque determina de la manera en cómo nosotros actuamos y resolvemos las cosas. Las sinapsis en el aprendizaje son procesos naturales, ¿sí? Son procesos naturales del cerebro, que se conoce como neurofisiología, ¿sí? Como procesos neurofisiológicos. Neuro, de las neuronas, fisiológicos, de la fisiología, de la evolución de la neurona. Entonces, la sinapsis en el proceso de aprendizaje, cuando un niño está aprendiendo algo o un adulto que tuvo una lesión cerebral tiene que aprender algo nuevamente, es un proceso cerebral de nuestras neuronas normal, natural, pasa desde que nacemos hasta que nos morimos. Es lo que genera la plasticidad, el hecho de poder compensar y volver a aprender cosas nuevas. Implica la creación o recreación de redes neuronales. Se daña este sector y se teje en otras redes, en otro lugar, pim, 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 y compensan, ¿sí? Entonces, esa sinapsis de aprendizaje pasa todo el tiempo, durante toda nuestra vida, son procesos naturales, pero que nosotros podemos fomentar, ¿sí? Con actividades. Mientras que el proceso cognitivo, porque una cosa es el proceso neurofisiológico del cual aprendemos. ¿Por qué aprendemos? Porque el niño va a comer, ¿no? Tomó la teta, va a empezar a comer. Va a empezar a comer y ¿cómo hace? Para comer, la mamá le está dando. Entonces, ¿él qué hace? Ahí hace una sinapsis cerebral, una sinapsis neuronal. Está viendo que la mamá con una cosa que es de determinada manera agarra lo que él quiere y come, y eso es comida, y eso me gusta. Entonces, esa neurona piensa y dice, entonces, yo tengo que agarrar esto, porque esto agarra esto, que esto me gusta. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, eso es un proceso de aprendizaje fisiológico, porque yo voy a buscar algo. Ahora, cognitivamente, cuando uno entra desde el conocimiento, implica crear patrones mentales, ¿sí? Entonces ahí vamos a establecer una diferencia porque esto es un poquitito más específico y complicado. ¿Me podés Entonces, repetir esa palabra? sí, mi amor, una cosa es el proceso de aprendizaje a nivel neurofisiológico y otro es a nivel cognitivo. Cognitivo viene de cognición, que es conocimiento. Cognitivo. Sí. Neurocognitivo sería. Neurocognitivo, tal bien. Una cosa es lo neurofisiológico y otra cosa es lo neurocognitivo. Lo neurofisiológico, como dijimos, para seguir existiendo y adaptarme a la circunstancia del medio, el cerebro lo hace todo el tiempo, desde que nace hasta que se muere. Es esto de que yo decía, establece algo como, por ejemplo, ok, entonces esto que mi mamá agarró va a agarrar esto que a mí me gusta.
entonces yo tengo que hacer esto. Eso es fisiológico. Lo voy a aprender y puedo establecer esa conexión porque finalmente lo que quiero es alimentarme. Entonces eso Sí, es sí. neurofisiológico. Ahora, lo neurocognitivo o los patrones neuronales cognitivos hacen patrones mentales. ¿Qué significa ese patrón mental? Lo que va a empezar a definir mi rasgo de carácter, cómo me comporto. Tengo 2 hijos, ¿sí? Entonces, a los dos les compro el mismo muñeco, pero los dos no juegan de la misma manera. ¿Por qué no juegan de la misma manera? Por muchas razones que podemos analizar, no es el objetivo. El objetivo es entender que cada uno va a jugar de diferente manera porque tiene diferentes patrones mentales que arma Diferentes pensamientos. hacia, ¿cómo mi amor? Diferentes pensamientos. Bueno, cuando vos decís pensamiento, el pensamiento está ligado a la emoción, pero yo voy arriba de eso. Mira, viene la emoción como un estímulo, ¿no? Viene el muñeco, es una emoción. La mamá trae, pone sonrisa, el nene ve la sonrisa, ve que es algo lindo porque mi mamá está contenta. Entonces eso debe ser algo lindo. Entonces lo veo, me gusta, le agradezco, tengo una emoción y empiezo a establecer un pensamiento. Qué lindo que me regalen. Eso es un pensamiento. Ahora, patrón mental vendría a ser mi mamá me regala algo, a mí me gusta y me hace feliz, le voy a pedir otro. Digo, ¿entendés? Ves que el patrón Sí, mental sí. tiene que ver con una consecutividad de hechos, de pensamientos. Una emoción es eso. Viene mi mamá con el muñeco, está feliz, yo estoy contento, recibo el muñeco, todos felices, se ríen, yo me río, agarro el muñeco, juego, me gustó jugar. Entonces quiere decir que muñeco y regalo, aunque no sepa la palabra regalo, pero me dieron algo, obsequio, regalo, muñeco, es bueno, voy a pedir más de esto porque me gusta. ¿Sí? Entonces, establezco un patrón mental que dice, cada vez que alguien me otorga algo, lo festejo, lo celebro y lo recibo con felicidad. ¿Sí? ¿Y por qué decía que es más complejo que lo neurofisiológico? Porque lo neurofisiológico lo va a hacer el cerebro todo el tiempo para no morir. Es más, el cerebro, los patrones neurofisiológicos, los hace todo el tiempo para ahorrar energía también. No piensa cada cosa que hace. Se sube a la bicicleta una vez, aprendió, y después la próxima no está pensando, ya lo hace. Eso es neurofisiológico. Ir a hacer caca, lavarme los dientes, comer, eh, todo lo que conlleve un acto sistemático que no requiera un pensamiento, eso es neurofisiológico. Y las neuronas se ocupan de eso, de hacerlo todo el tiempo. Pi, 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 pi. Cuando se dañan neuronas que se ocupan de lo neurofisiológico, esa persona olvida cómo caminar, cómo correr, cómo cortar, cómo andar en bicicleta, cómo limpiarse la cola. ¿Entienden que ahí están las funciones básicas? Ahora, cuando se dañan neuronas o sectores del cerebro donde las neuronas son de orden cognitivo del aprendizaje, lo que va a tener de problema esta persona es armar patrones mentales. ¿Sí? Entonces, una cosa es el patrón mental, que está en el orden de lo cognitivo, y otra cosa es lo neurofisiológico, que está más emparentado con la necesidad de seguir existiendo de una manera óptima, ¿no? Digo, así como decíamos, la neuroplasticidad es buena, también es mala. Se puede adaptar la persona a algo bueno o a algo malo. ¿Y qué tiene dañado esa persona? Esa, vamos a suponer, una droga daña la zona neuronal de la cognición que hace que esa persona no pueda establecer un patrón mental y piense esto es malo. No puede establecer ese concepto, ¿sí? Vive más en su cerebro neurofisiológico. Entonces se adapta, pero la estructura más alta, ¿no? La más compleja de nuestro cerebro, que es la estructura cognitiva,
no se adapta rápidamente, sabe si algo lo quiere o no, si es bueno o malo, establece el bien y el mal, establece el concepto psíquico de orden y de desorden. En cambio, el otro no, el neurofisiológico sigue igual, ¿sí? Bueno, bueno, estamos, no sé cuántos minutos le quedan a este módulo. Vamos a dejarlo acá. ¿Por qué vamos a dejarlo acá? Por varias razones. Uno, porque tengo mucho gráfico para subirles. Entonces quiero que vayamos de a poco, pero bien. Así como vos hoy, Sole, cuando pregunté, pudiste decir neocorteza y hemisferios cerebrales porque ubicaste cada cosa que uno dice la tiene que ubicar en un lugar, ¿sí? Yo con las manos muchas veces le hago muchas cosas. ¿Para qué hacen las neuronas y todo eso? ¿No? Pero es con el ánimo de darle a la palabra un cuerpo, ¿no? Entonces vamos a terminar de darle cuerpo a todas estas palabras con los gráficos que les voy a subir. Sí, sí, sí. ¿Sí? Así que esta